Vamos al centro. Hoy nuestro invitado especial es Rafael Bernal. Ha sido periodista en Washington cubriendo la política de la Casa Blanca, del Capitolio, para periódicos como The Hill y agencias como UPI. Y su perspectiva pues es muy importante en lo que queremos hablar hoy, que es los resultados de las elecciones del martes, donde los demócratas tuvieron una gran victoria, ganaron campañas claves para gobernador en Virginia, New Jersey, ganaron en California con la propuesta 50 y también ganaron en campañas pequeñas que no cogieron tanta atención nacional, pero que son significativas, como campañas en Virginia para la Asamblea General. Cambió muchísimo hacia el lado demócrata. Ganaron campañas para jueces en Pensilvania y hasta en Miami, donde los republicanos han tenido cierta dominancia en los últimos años. Hay una demócrata que va como la que consiguió los más votos en la primera ronda, a una segunda ronda el 9 de diciembre. Así que gracias por estar con nosotros, Rafael Bernal, por supuesto Carl Meacham, siempre que aquí con nosotros. ¿Qué te parece lo que sucedió el martes y qué podemos decir de lo que significa para el 2026 cuando el control del Congreso estará en las urnas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Creo que hay dos perspectivas, dos cosas que aprender sobre esta elección. Eh, una que a los demócratas seguramente les va a gustar mucho oír y les va a gustar mucho ese análisis, es que tuvieron en esas campañas que mencionas para la gubernatura de Virginia, Nueva Jersey y para la alcaldía de Nueva York, tuvieron buenos candidatos y candidatos que supieron comunicar y supieron comunicar con el electorado que buscaban ellos. Entonces, eso es bueno porque el ejemplo a seguir no es tanto ideológico, no es esta idea de que si los demócratas tienen que ahora ser Mamdani o Spamberger, sino que los demócratas tienen que hablar auténticamente con el electorado que están buscando convencer y que están buscando traer a su lado. Y tienen que ser representantes la ciudad, el estado o el país que desean gobernar. Entonces tienen que ajustar su mensaje sin perder autenticidad y hay candidatos que pueden hacer eso, candidatos que no van a poder salir de digamos, un espectro muy local. Mm. Eh, el otro lado, que creo que fue una influencia todavía más grande y más importante, es que mucho, muchos votantes y gran parte del electorado sí pusieron un voto de castigo a Trump, sobre todo en Nueva Jersey, en Virginia, para esas grandes campañas, pero como mencionabas, otras elecciones más pequeñas en el país, me llama la atención, por ejemplo, que en Mississippi los republicanos en el Senado perdieron su supermayoría, que dos elecciones a nivel estatal en Georgia se fueron para los demócratas. Por cierto, Georgia, que hay bastantes latinos en ese estado, te habla de que realmente el, el mandato que se autocoronó, con el que se autocoronó Trump después de la elección del 2024, no es el mandato real que le dio el electorado en esa victoria. Sí. Y Carl, tú eres del estado de Nueva York, por lo menos. ¿Qué opinas y del punto de vista de la derecha, que quieren pintar lo que hablábamos la semana pasada, quieren pintar a todos los demócratas como mamdanistas y socialistas? ¿Qué te parece esa elección y lo que significa y si va a afectar en otros estados? Claro, y de la derecha independiente, para que sea claro. Em, Esto fue un referéndum sobre el desempeño, no fue sobre la ideología. Creo que los votantes premiaron a quienes se concentraron en competencia básica. Eso produjo dos tipos de victorias. Lo vimos en Virginia, lo vimos en Nueva Jersey, con candidatos que son más de centro, ¿cierto? Y después lo vimos en Nueva York con Mandami, que es más socialdemócrata, que ofreció congelar los arriendos y el transporte gratuito, ¿cierto? Son rutas distintas, pero creo que llevan al mismo destino, ¿cierto? Que es hacer la vida menos dura. Estamos ya todos los días con lo que está pasando con la administración Trump, y creo que el problema de los republicanos no es abstracto.
cuando Trump no está en la papeleta, su atractivo no se traduce. Y vimos que los candidatos, como decimos aquí, down ballot, no sé cómo traducimos eso al español, Luis. Locales, municipales, Sí. Sí, estatales. esos candidatos no recibieron el mismo apoyo que Donald Trump, y los republicanos no lograron convertir su marca en confianza y en cuanto a lidiar con los problemas más grandes, que creo que los demócratas lo hicieron, en cuanto a los temas de los costos de vivir, ¿cierto? Y creo que eso, si los demócratas se quedan directamente metidos en ese tema, creo que les va a ir muy bien. El tema es si los demócratas van a tener la disciplina para mantenerse centrados en ese tema y no en otros temas. Y también pues está la pregunta de que si los republicanos empiezan a enfrentársele más a nivel del Congreso y quizás en estados a lo que está haciendo el gobierno Trump. Hasta ahora no han estado dispuestos a decirle no en nada, sea con aranceles, sea con las redadas que están haciendo en todo el país contra la comunidad latina. Y digo la comunidad latina porque están también deteniendo y arrestando a muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con la inmigración indocumentada. Escenas como las que vimos en Chicago, donde entraron a un centro de educación ni primaria, o sea, es un daycare. Es ridículo que entraran a ese sitio como entraron y traumatizaran a esos niños de tal manera. Entonces se está viendo que la gente también está rechazando eso bastante fuerte, y falta ver si los republicanos dicen suficiente, ya basta, y se empiezan a enfrentar un poquito más a él. Sí. Vamos a mirar rápidamente. California, más del 63% votaron por la propuesta 50 para contrarrestar lo que hizo el Partido Republicano en Texas y en otros estados donde están manipulando los mapas electorales. En Virginia, la gobernadora demócrata o gobernadora electa, 57.2% contra 42.6%. Y en New Jersey, la candidata demócrata, 56.3 contra 43.2%. Y también interesante que en New Jersey el candidato republicano se ató mucho a MAGA y al presidente, mientras que en Virginia fue una candidatura más distanciada. El presidente nunca ni siquiera dijo el nombre de la candidata republicana, y no obstante los dos perdieron igual, lo cual muestra algo interesante. Pero Rafa, tú eres experto en el voto latino. Claramente, pues los latinos son los más afectados de lo que se ha visto en los últimos 10 meses, en particular, pues por la inmigración, pero también por la economía. ¿Qué ves tú en lo que sucedió en las elecciones del voto latino en particular? Pues el voto latino creo que la parte más interesante para analizar, comparando la elección del 24 con la elección de este año del electorado, son esos hombres jóvenes latinos que se fueron hacia Trump en el 24, que en ese proceso de propaganda de 10 años de carrera política de Trump, los logró convencer que su estilo y su manera de resolver, porque sí, resuelve los asuntos que se le ponen enfrente, no siempre los resuelve correctamente, pero los resuelve de una manera muy ejecutiva, y eso yo creo que es un atractivo para muchos jóvenes que se desesperan a veces con la lentitud del proceso democrático, del proceso burocrático. Entonces, esa gente es que se ha ido con Trump, yo creo que se sienten francamente traicionados, porque votaron ellos por la economía del 2019, que es lo que prometió Trump, la economía prepandemia. Lo prometió en parte porque él es vendedor, no economista, y pensó que lo podía entregar de la misma manera que lo entregó en el 2019. Ahora resulta que no es cierto, pero ese es otro tema, ¿no? Lo prometió y no lo entregó. Entonces, ese es un aspecto de traición, pero creo que el aspecto de traición más fuerte es que Trump dejó en sobreentendido hablándole a ese público. Trump hace muy bien para hablarle a un público y a otro y mantenerlos ambos dentro de su base, aun cuando tiene intereses encontrados. Hizo muy bien campaña al hablarle a ese público y decirle, tú no te preocupes por nuestra retórica anti-inmigrante. No es realmente anti-inmigrante, lo único que te vamos a entregar es seguridad fronteriza, aquí no pasa nada, nos vamos a llevar, logró hacer al otro
entre grupos latinos. A los mexicanos les dijo que el otro eran los venezolanos y a los venezolanos les dijo que el otro eran los mexicanos y a ambos les dijo, me voy a ir fuerte contra el otro, no contra ti. Ahora resulta que, como bien describiste, no, esta es una campaña de implementación de leyes migratorias mucho más agresiva de la intención del Congreso al aprobar esas leyes, y entonces tienes estos enmascarados, tienes asuntos como este de Chicago que describiste, que son realmente un shock para la comunidad entera, y, y esos votantes que puede ser que tienen miedo de ir a trabajar o que ya les tocó interactuar con alguien de ICE, aunque sean ciudadanos y hayan salido, digamos, no hayan acabado detenidos, pero ya les tocó ver ese lado feo, lo ven diario Sí. en las redes sociales. Esa gente me sorprendería que no se sientan traicionados y que ese tema no haya sido esencial para decidir su voto en esta elección. Pero ¿no crees que la señal que dieron los latinos ayer hay que verla con cuidado? O sea, la clave es saber quiénes fueron esos votantes, ¿no? Si son electores de Trump que cambiaron, o votantes de baja participación que regresaron, o si fueron nuevos inscritos. No se sabe eso todavía, y yo creo que de cara al 2026 los demócratas ganan apoyo latino ofreciendo alivio económico y pragmático y dignidad en cuanto a inmigración, y los republicanos pueden quizás competir con seguridad, pero sin crueldad y empleo. Pero no sé, de nuevo, cuáles son las motivaciones o cuál fue el perfil del latino que ayudó a que estas carreras en Nueva Jersey y Virginia, ¿cuál fue el perfil de ellos? Tienes razón que se tiene que analizar más a nivel distrital y ese análisis no se ha hecho porque simplemente no ha habido tiempo. Hay condados como Passaic en Nueva Jersey que me parece que es 80 y tantos % latino, entonces de ahí podemos entender un poco el cambio de comportamiento. Parece ser que hubo un cambio de 20% en el voto latino de pro-Trump a no votando por republicanos. Dependiendo de todas las variables que pusiste son ciertas. Puede ser que los que votaron por Trump decidieron ahora no salir a votar y los que decidieron no salir a votar en la elección pasada ahora sí votaron. Puede ser todo muchos factores y hay que analizar finalmente si cuál fue la motivación más fuerte, si fue, digamos, la traición de Trump de lo que él le dijo a ese público contra lo que ejecutó en los últimos 10 meses, o si existe la posibilidad que los candidatos demócratas simplemente conectaron así de bien. Yo creo que es más importante y es más probable como hipótesis analizar esa traición de Trump. Sí, y también que, como tú lo decías, un condado tan hispano como Passaic, una de las cosas que nos dice, y claro, no tenemos toda la data todavía, pero una de las cosas que muestra basado en la participación electoral es que la respuesta final va a ser una mezcla. Y eso es importante porque muestra que algunos sí son personas que quizás no votaron en el 2024 y otros son personas que votaron por Trump y ahora cambiaron. Y creo que va a mostrar que son las dos cosas. Y creo que los demócratas lo que tienen que hacer es no estar tan enfocados en esas diferencias, sino en hablar con todos y ofrecer, como lo decías, Carl, una visión que sea de mejoramiento económico, de oportunidad, de seguridad, pero seguridad que respeta la dignidad de las personas. Y creo que en esa instancia podrían tener mayor participación también en las elecciones del 2026 y por supuesto las presidenciales. Y mira, también creo que lo que vemos del martes es buena señal para candidatos que se están lanzando latinos en todo el país. Ya vimos algunos en el martes, pero también en Florida, donde el Partido Republicano ha estado dominando desde la elección de DeSantis y han tomado, quizás es el estado que más maga se ha ido en los últimos años. Pero hay un candidato venezolano, Héctor Mujica, que está pintando bien. Está en una primaria, por supuesto, pero pinta como muy buena opción por el lado demócrata. Y creo que si los latinos salen y participan, basado en todo esto que vimos el martes, pueden darle una oportunidad no solo en la primaria, pero para ganar la elección general.
igual con la doctora Ada Cuellar en el Distrito 15 de Texas, donde también está en una primaria con Bobby Pulido, pero si sale de ahí, yo creo que le puede ganar a Mónica de la Cruz. Ese es el distrito donde el distrito es más de 80% latino, pero se fue al lado republicano en el 2022. Creo que puede cambiar basado en esto. Entonces, no es solo la participación electoral en las urnas, pero también que estamos viendo más candidatos que creo que con esa participación se van a ver elevados. Sí. Y muy importante lo que, hablando de participación, y creo que es parte del análisis, no he visto los números de New Jersey todavía, pero tanto en Virginia como en la ciudad de Nueva York, tuviste niveles de participación históricos. Creo que Nueva York es la mayor participación desde los 60, algo así, en una elección, simplemente el número de gente que salió a votar. Entonces, realmente sí, te habla de un electorado energizado, y bueno, Nueva York claramente, Mamdani como personaje, no sé si decirle a sus políticas populistas realmente, pero como personaje de campaña es muy populista, muy del pueblo, muy de salir, y alguien que le mete energía a las comunidades con las que logra hacer contacto, pero también está ese enojo de los primeros 10 meses de Trump, yo creo que han sido desgastantes, incluso para sus aliados. Y cuando pasen las primarias republicanas, porque finalmente los republicanos no se alejan de Trump porque sabe un republicano moderado que si se aleja de Trump hoy, mañana entra un contendiente republicano MAGA en la primaria, pierde la primaria republicana, no sé, podría ser un Baladao en California, por ejemplo, y bueno, que seguramente Baladao por los distritos nuevos en California se la va a ver difícil de todos modos, pero teniendo un contendiente MAGA en un distrito moderado, eh, seguramente el republicano moderado perdería esa primaria, y luego el contendiente MAGA muy probablemente perdería en contra de un demócrata que podría ser de centro, de izquierda, de donde sea, pero hay ciertas partes del país donde lo MAGA todavía no es tan popular para tener una mayoría. Entonces, Sí. los republicanos están en una situación muy difícil en su relación con Trump. Y Rafa, no te quiero dejar ir sin preguntarte de la posibilidad de que se vote hoy en el Senado sobre limitar la autoridad de los poderes de guerra del Ejecutivo que deben existir, es en el Congreso. Hay 46 demócratas que votarán sí por esta resolución. ¿Crees que puedas tener éxito y en particular el impacto que puede tener en anticipación no solo de ataques a Venezuela, pero ya hay rumores también de que se planean ataques a los carteles dentro de México? En el resultado, tanto para decir el resultado de una elección en el Senado, ya aprendimos desde 2016 que las predicciones son muy peligrosas. Esa parte me la brinco porque realmente no sé qué puede llegar a suceder, porque tienen que balancear otra vez su relación con Trump, tienen que balancear demasiado balance político, pero el peligro realmente de un Estados Unidos, digamos, desatado en intervenciones militares en el hemisferio. Es claro el peligro en países como Colombia y Venezuela, por ejemplo, una tragedia, cómo ha decaído la relación Estados Unidos-Colombia, por culpa de ambos gobiernos, vamos empezando por ahí. Eh, Obviamente en Venezuela el peligro que una intervención acabe en una situación humanitaria todavía peor de la que existe. Creo que nadie va a defender a Nicolás Maduro, francamente. Eh, y el peligro fuertísimo de una intervención en México, que pone al gobierno mexicano en una situación imposible. Si el gobierno mexicano dice que apoya una intervención de Estados Unidos, como dijo que apoyó los drones de la CIA que están sobrevolando a los carteles, es como ex post facto, dijo, no, sí sabíamos nosotros, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, se metió un poco en problema, pero estos son drones presuntamente no armados. El hacer lo mismo con una intervención cinética militar, donde hay muertos, pone a Sheinbaum en una situación casi imposible con sus propias fuerzas de seguridad, que están basadas, su fundamento, su existencia, está basada en no permitir que jamás vuelva a existir una intervención estadounidense en México.
Ese es el lema existencial de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero Rafael, si hay algún tipo de intervención estadounidense en México, ¿tú crees que habría ánimo de parte de Sheinbaum en responder? Bueno, ese es el tema. Si dice que está de acuerdo, se mete en un problema con los suyos. Si dice que no está de acuerdo, entonces todo su historial de manejar bien a Trump se cae en un segundo. Y esa relación es existencial económicamente para México. O sea, si se corta la relación México-Estados Unidos, la economía mexicana no tiene, no tiene razón de ser como está actualmente estructurada como una economía industrial de exportación, además de la crisis política que se puede generar dentro, que es muy peligrosa. Eh, y, si dice que está de acuerdo, entonces puede ser que desestabilice las instituciones mexicanas todavía más a un punto que no hemos visto francamente desde la última vez, desde la última intervención estadounidense en 1917 y desde la Revolución Mexicana. Ese es el nivel, yo creo, de potencial de desestabilización de una intervención militar estadounidense en México. Es increíblemente peligroso. Y vale la pena decir que para los Estados Unidos tampoco sería bueno ni por el lado económico, ni por el lado de lidiar con cualquier tipo de desestabilización. De hecho, el tema principal con el que Trump todavía los números de aprobación no están tan mal es en la seguridad fronteriza, pero México puede desatar inmigración indocumentada en cualquier momento, además de, por supuesto, las consecuencias económicas, ya que México sigue siendo el socio principal económico de Estados Unidos. Y se puede desatar una situación real de refugiados, porque sí, la situación de seguridad en México ha sido bastante negativa por los últimos 20 años, pero bastante negativa quiere decir que hay una tasa de homicidio relativamente alta, pero el mexicano promedio no ve esa violencia diaria. No hay realmente una situación de batallas, no hay una guerra, hay control relativo del Estado sobre casi todo el territorio nacional, con excepciones como donde está escondido el Mencho en Jalisco y demás, pero son lugares muy específicos y es un tema de criminalidad, gravísimo de criminalidad, pero es muy diferente a un tema de estabilidad política e institucional y un tema humanitario. Bueno, pues te hemos quitado mucho tiempo, Rafa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues que ojalá vuelvas. Oye, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Súper, Gracias. sí. Luis Miranda fue asesor de comunicaciones del presidente Obama y trabajó en el gobierno del presidente Biden como un alto funcionario en el Departamento de Seguridad Nacional. Carl Eduardo Meacham trabajó en el gobierno de Bill Clinton y luego fue el republicano de más alto rango en asuntos hemisféricos del Comité del Senado estadounidense de Relaciones Exteriores.